Delgado Guembes es abogado, es autor de distintos libros. Me acuerdo de uno primero, que no sé si sería exactamente el primero, El Parlamento que queremos, un libro chico, recuerdo allá por la década de los noventas. Además, profesor universitario y ha ocupado el cargo de oficial mayor del Congreso. César Delgado Guembes, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Milagros, y espero que luego de las gestiones que se están iniciando podamos brindar con el pisco Sangayán. Está muy bien, está muy bien. Se ha allanado las oficinas del Congreso de la República, no del Palacio del Congreso, sino las oficinas, las que están ubicadas en otra dirección. ¿Se puede allanar una oficina del Congreso? Mira, la prohibición que prevé nuestra Constitución es respecto del ingreso de la policía al recinto parlamentario, salvo que lo autorice el presidente del Congreso. Cuando se trata de tareas como las que ha iniciado la Fiscalía de la Nación, se está dando un supuesto diferente porque no tiene que ver con la policía y se trata de oficinas de los despachos parlamentarios en primer lugar. Pero en segundo lugar es importante recordar que luego de la reforma constitucional que se aprobó el año 2021, se eliminó la inmunidad de proceso y de arresto. Como consecuencia de esa eliminación, no hay ningún impedimento o para que se detenga o para que se procese a los congresistas. Por lo tanto, no habría tampoco impedimento alguno para que en ejercicio de sus atribuciones la Fiscalía de la Nación realice las acciones preventivas conducentes a la determinación de los eventuales delitos que presuma existir cometidos por un congresista, para lo cual debe, a su juicio, eh, ingresar a los espacios donde podría encontrarse pruebas o evidencia de la comisión de delitos. No habría ningún impedimento. Correcto. En el juicio de César Delgado Guembes, en lo que se refiere al Congreso de la República, mejor dicho, en lo que se refiere a estos señores que han sido elegidos por voto popular y que ocupan también temporalmente ese cargo de congresista de la República. En ese sentido, la Fiscalía ha actuado de una manera, digamos, legal, se ajusta a ley. Es competencia de la Fiscalía de la Nación tomar acciones legales para preservar el principio de legalidad y la conservación de los intereses públicos. En ejercicio de esas competencias ha procedido como se ha conocido recientemente, es decir, se ha buscado el allanamiento, para lo cual se ha contado también con una autorización judicial. Entonces, desde el punto de vista estrictamente funcional, no habría ninguna manera de reprocharle a la Fiscalía la acción que ha iniciado en el Congreso. En tu experiencia y en tu conocimiento, ¿han habido hechos que han protagonizado parlamentarios y que hayan sido sujeto de dádivas a cambio expresamente de votos para apoyar claramente la posición, la posición en un puesto como en el mandatario en el momento Castillo? Mira, no es inusual que en el gobierno, que el Poder Ejecutivo coordine con los congresistas la realización de acciones que favorezcan la aprobación o el desarrollo de políticas públicas que lleva adelante el Poder Ejecutivo, y en el proceso de búsqueda de consensos puede intercambiar con los congresistas algún tipo de concesiones, como por ejemplo que se realicen algunos actos públicos en los que aparezcan como protagonistas los congresistas en las circunscripciones por las cuales ellos han elegido. Eso ha sido una práctica corriente, es una manera de conseguir
apoyo para las políticas o para las acciones que lleva adelante el gobierno. Lo que resulta incorrecto es, como tú lo mencionas, el intercambio de apoyos por dádivas que riñen con el ejercicio de la función. Nada impide que eh, se priorice o se favorezca por ejemplo, la inauguración de obras, de carreteras, de escuelas, de puentes en las circunscripciones de los congresistas a cambio de que se favorezca, se apoye alguna política pública de alguno de los sectores ministeriales. Pero cuando de lo que se trata es de que el ejercicio de la función representativa importe dejar de cumplir con una función que les corresponde a los congresistas, como podría ser votar a favor o votar en contra de un alto funcionario al que se le reprocha inconductas, estamos hablando de un tipo de conducta que tiene previsión penal dentro de nuestro ordenamiento normativo. Por lo tanto, ese tipo de intercambio de favores o de reconocimientos entre ambos poderes del Estado está vetado por nuestros principios constitucionales y penales. Ese tipo de conductas es por el que se ha iniciado la acción de la Fiscalía de la Nación en contra de los congresistas a los que se los ha venido a llamar los niños. Ahora, recordemos, porque hay videos, que en anterior régimen se entregó dinero expresamente para comprar la voluntad de parlamentarios. Pero esto viene sucediendo como desde el, 2000, desde el año 2000, justo desde este siglo para acá. Hacia atrás, ¿tienes conocimiento que ha ocurrido lo mismo? No lo puedo precisar porque no tengo información suficiente como para afirmarlo. Desconozco si es que esto ha ocurrido. Lo que sí sabemos es que con ocasión de la descomposición de los partidos políticos y el individualismo reinante en los procesos políticos, se viene a priorizar con mucha más frecuencia en este siglo que en el anterior el uso de la función pública para la satisfacción de intereses privados, que es a lo que se conoce como una forma de corrupción. La corrupción es un fenómeno que ha aparecido de manera masiva a partir del año 2000, cuando por primera vez se constató con el video que divulgó el entonces congresista Luis Iberico de las filas del Frente de Integración Moralizadora de Libera, Frente Independiente la, Moralizador, ¿no? el Frente Independiente Moralizador efectivamente, que reveló cómo había compra de voluntades para, para facilitar la gestión del señor Fujimori, la gestión que empezaría el año 2000 y que terminó también el año 2000. Entonces, antes de esa fecha, si ha ocurrido, ha sido una cosa muchísimo más discreta, que no ha tenido suficiente reconocimiento o difusión pública. Pero a partir del año 2000 es que comienza a escandalizarnos el fenómeno que ahora estamos constatando que se reproduce de una manera pululante dentro de nuestros escenarios políticos. Precisamente a ese tema quiero llegar ya. ¿Cómo es posible que todos estos hechos estén ocurriendo de esta envergadura en un proceso tan terrible, en lo que denominamos hoy día un terremoto político, y no haya una manifestación clara? No estoy diciendo a favor de una persona, de una asociación, etcétera, política, que perfectamente legalmente es posible que exista, sino cómo es posible que no haya una manifestación de cada uno de nosotros, de los peruanos, en rechazo a la actitud, no voy a decir legal, sino este tipo de comportamiento a una persona a la cual
uno de nosotros le ha dado el voto porque está sentado en el Congreso de la República. ¿Cómo es posible que se haya llegado a este extremo? Bueno, las causas pueden ser diversas, pero lo que nos estamos constatando es que existe un proceso de transparencia dentro de nuestros procesos políticos que resulta desacostumbrado respecto de la experiencia anterior que hemos vivido. La transparencia ha sido resultado de tanto el desarrollo de las tecnologías de la información como de la mayor presencia de los medios de comunicación en la vigilancia de los asuntos públicos. Probablemente antes haya ocurrido lo mismo, pero sin las ventajas de la tecnología actual, no se ha llegado a saber el pormenor de las dificultades de carácter conductual, ético, moral y político que actualmente estamos advirtiendo. Entonces, se trata de probablemente un fenómeno que es muy humano, como es el acceso al mal, el ser permisivos con el mal, que se está masificando dentro de la esfera política de nuestro mundo público. Entonces, la esfera pública está siendo invadida por fenómenos que sin recato, sin ningún tipo de comedimiento, están siendo masificados por los actores de los procesos políticos. Ese tipo de conducta es lo que nos escandaliza, porque esperaríamos que no fuera parte de la vida cotidiana. ¿Por qué viene ocurriendo esto? Entre otras cosas, porque no tenemos el filtro que teníamos antes, como era la vigilancia que estaba a cargo de los partidos políticos a los que pertenecen quienes nos representan y nos gobiernan. El debilitamiento de los partidos políticos, su empobrecimiento, la pérdida de protagonismo efectivo como agencias de intermediación entre el Estado y la sociedad, hace que hayamos perdido ese filtro que antes habría impedido la proliferación de conductas de corrupción a cargo de los principales actores de nuestros procesos públicos. Correcto. Si es así y si vamos a ese, mejor dicho, ya no vamos, estamos en ese individualismo, ¿qué cosa es lo que le espera a nuestra patria? Ya no te digo pues en el futuro lejano, sino en el más inmediato. Hoy día, porque hoy día han sucedido estos hechos, no sé qué sucederá, se le encontrará, digamos, indicios, cosas concretas, se les puede desaforar, van a un desafuero. Pero ¿vamos a continuar en esa misma ruleta? Mira, lo más importante es tener presente que crisis como las que estamos viviendo en este momento, Sí. terremotos o catástrofes como las que estamos constatando, pueden en efecto ser una manifestación de nuestra fragilidad humana, pero también pueden ser una oportunidad de la que debemos aprender. Dejar pasar oportunidades como esta, en la que estamos advirtiendo la decrepitud, la degeneración precoz y acelerada de nuestra vida pública, debería representarnos una importante oportunidad de aprender para no volver a repetir lo que estamos viviendo. Es cierto que estamos ante un estado en el que las fuerzas se han quedado liberadas a su propia descomposición. Estamos ante un proceso de deterioro severo Mm. de nuestra vida pública, pero a la vez que estamos ante ese deterioro, depende de nosotros no volver a cometer los errores, o por lo menos limitarlos de manera significativa para que no repitamos las mismas conductas. Si nosotros no llegamos a aprender de estas experiencias, obviamente nos merecemos lo que nos venga después, que podrá ser peor de lo que tenemos ahora, si no es que hemos llegado ya al límite de hasta donde podríamos descender dentro de nuestros procesos políticos. Correcto. Estando así las cosas, tú prevés que, yo no sé, se habló, yo recuerdo esto, pero desde antes,
esta renovación por tercios, que es una suerte también de evaluación periódica. ¿Por qué no hay una voluntad? Porque primero no hay una posición firme de parte de la ciudadanía. Si ya estamos hablando de todos estos hechos, tal vez nos ahorraríamos con esta propuesta que se mencionaba desde hace mucho tiempo, la renovación por tercios en el Congreso. ¿Por qué no nosotros, como electores, no empujamos esa propuesta? ¿Por qué no se hace concreta esta propuesta que tal vez, digo, ayudaría? Ayudaría a tener una mejor posición congresal. Mira, el problema de la renovación del Parlamento por tercios o por mitades es una de las herramientas que permite la modificación de la voluntad popular por periodos más cortos. Una alternativa podría ser que en lugar de que el Congreso tenga un plazo de vigencia de 5 años, que existan dos cámaras, una de las cuales se elige cada 2 años y la otra cada 4 o cada 6, y que la que se elige cada 6 pueda ser renovada por mitades o por tercios. Son diferentes los arreglos que se prevén dentro de la ingeniería constitucional. En el caso peruano, lo que tenemos en principio es una ausencia de vínculo representativo entre la población y sus representantes. Esa ausencia de vínculo representativo tiene que ver fundamentalmente con la manera en la que está representado el pueblo. Tenemos un vínculo escaso y pobre. ¿Por qué? Porque ahora un representante tiene que representar aproximadamente a 250.000, 270.000 habitantes. Es una relación muy baja de representatividad. El elector no sabe quién lo representa, en particular en los distritos de magnitud alta, como son el departamento de Lima, en el que tienes más o menos a 36 representantes por toda la circunscripción. Hay departamentos que tienen a 10 representantes y cuando se produce este tipo de vínculo laxo entre el electorado y la población, lo que ocurre es que los congresistas, los representantes, tienen un vínculo de menor calidad y de menor intensidad con sus electores. ¿Esto cómo se remedia? Se remedia en gran parte a través del uso de los distritos uninominales, porque de esa forma cada distrito tiene a un representante y todos los integrantes de una circunscripción electoral conocen quién los representa. Eso no ocurre cuando tú tienes distritos tan grandes como Lima, en el que hay 36 representantes para aproximadamente 8 o 10 millones de electores. Entonces, de lo que se trata es de fortalecer el vínculo. Si tú optaras por el mecanismo de la renovación por tercios y mantuvieses el mismo tipo de vínculo en los distritos de magnitud alta, como es el caso de Lima o todos los distritos con más de 10 congresistas, no vas a solucionar el problema porque la representación va a seguir siendo débil. De lo que se trata es de intensificar ese vínculo. Lo consigues, como digo, a través de los distritos uninominales, pero también lo consigues aumentando el número de representantes, de forma que de esa manera las circunscripciones sean de menor volumen, es decir, en lugar de que sea, por decir un caso, cada 100.000 personas un representante, que sea cada 50.000 personas un representante. Obviamente que eso te va a generar mayor tipo de gasto porque vas a tener mayor cantidad de representantes, pero eso lo puedes solucionar, ¿cómo? A través de la fijación de un porcentaje fijo dentro de la Constitución para el presupuesto del Congreso. Por ejemplo, si tú fijaras que el presupuesto del Congreso nunca puede ser superior al 0.6% del presupuesto de la República, tú estarías cumpliendo con una limitación dentro de la cual tendría que funcionar el Congreso más allá del número de representantes que exista, sea que sean 130 o sea que sean 560. La cuestión va a ser que se tienen que ajustar a un presupuesto que es el que permite los recursos fiscales que paguemos por contar con una representación política decente en el Perú. Correcto. Tú tienes una página, finalmente, César Delgado Dembes.
tú tienes una página a las cuales, perdón, a la cual vamos a invitar para que nuestros amigos puedan visualizar. ¿La recuerdas, por favor? Tú tienes un canal. Sí, tengo mi página web que es la www.cdelgadogembes.com. Eso está en mi página web y también tengo un canal en YouTube que pueden acceder quienes quieran revisarlo. Basta con que se ponga en YouTube mi nombre y mi apellido y las personas tienen acceso de esa forma más o menos a unos 300 videos en los que he colgado tanto mis clases universitarias de derecho parlamentario como mis clases de teoría constitucional y espero que también se encuentre la entrevista que tú me estás haciendo en este momento. Por supuesto, con el mayor gusto, con el mayor placer y además también lo encontrarán en mi canal de YouTube. ¿Por qué? Porque es importante. Todos ustedes, quienes primero han recibido educación, que eso ya en nuestra patria es un privilegio, pero además también han desarrollado una carrera pública, han obtenido experiencia y hay que usar esa experiencia para evitar cometer errores, para ser más asertivos y porque también se puede dibujar un escenario mucho más armonioso, ordenado, que merezca nuestra patria. Porque lo que queremos es, tú y yo nos iremos, pero habrán nuevas generaciones que tienen que hacer honor a nuestra patria. Y eso es algo que uno tiene que entender. Así como uno quiere a su madre, igual tiene que querer a su patria. Y todo esto configura precisamente un respeto a nuestra patria, que está faltando, por supuesto, pero todo esto tiene que ver, porque como habíamos hablado antes en la entrevista, y solamente tomo 30 segundos, que ya voy a terminar, por la hora digo yo, no tendríamos necesidad de estar con tanta justicia si cada uno se condujera de una manera respetuosa con su patria, en honor, con dignidad y mereciendo esta patria en la que hemos nacido. Porque podremos ir por el mundo, pero nosotros fundamentalmente digamos, amamos nuestra patria, somos de un lugar y tenemos que hacerla crecer. César Delgado Gembes, muchas gracias por tu tiempo y por tu aporte, que espero que sea entendido, que se repita de padres a hijos, que las generaciones sepan que hay valores que tenemos que cultivar y que hay personas que de forma respetuosa la están haciendo conocer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Milagros, y muy buenas noches. Nuevamente, salud con Pisco Gayán. Sangayán. Muchas gracias, César Delgado. Gracias. Hasta la próxima. Volvemos.